días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de los principales compositores del período barroco. La inmensa mayoría de los compositores de la época barroca trabajaban al servicio de mecenas pertenecientes a la alta aristocracia o al alto clero, reyes, príncipes alemanes, cardenales, arzobispos o instituciones religiosas de posibles, como catedrales o conventos notables. Solían completar sus ingresos con la edición y venta de sus propias obras impresas. En todos los casos eran intérpretes que tocaban y dirigían sus propias obras, compuestas en general para las funciones indicadas por su patrón: liturgia, música de cámara, música ceremonial, etc. Italia: Giovanni Gabrieli, 1555-1612, es el principal exponente del barroco temprano. Su música contiene ya los estilos esenciales de la nueva época estética. Claudio Monteverdi, 1567-1643, es el primer gran compositor del barroco. Inauguró el nuevo género operístico en Italia y Europa. Girolamo Frescobaldi, 1578-1643, tuvo gran importancia en el desarrollo de la música para teclado, en particular por sus toccate para clave y sus canzones para órgano. A mediados del siglo sobresale Giovanni Legrenzi, 1626-1690. Del barroco temprano destacan Francesca Caccini, 1587-1640, hija del también compositor Giulio Caccini, 1551-1618, apodada la Monteverdi de Florencia. Francesca Caccini fue la primera mujer en componer una ópera, Las Liberazioni di Ruggiero dall'Isola d'Alcina, la cual a su vez fue la primera ópera italiana en ser representada fuera de Italia. Maddalena Casulana, 1544-1590, fue la primera mujer compositora que tuvo música impresa y publicada en la historia de la música occidental. Arcangelo Corelli, 1658-1711, Giuseppe Torelli y Alessandro Scarlatti, 1660-1725, dominan la escena nacional de la segunda mitad del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII. Ya en la primera mitad del siglo XVIII, Antonio Vivaldi, 1678-1741, Tommaso Albinoni, 1671-1751, Domenico Scarlatti, 1685-1757 y Giuseppe Tartini, 1692-1770, representan la cumbre y el ocaso barroco en su país. Alemania. El nuevo estilo barroco fue aprendido en Venecia por un joven Heinrich Schütz, 1585-1672, el más influyente músico en la primera mitad del siglo XVII alemán. De notable importancia son también Johann Hermann Schein, 1586-1630, Samuel Schneid, 1587-1654 y Michael Pretorius, 1571-1621, autor del tratado Syntagma Musicum. En la segunda mitad del siglo XVII, el organista Dietrich Buxtehude, 1637-1707, visitado en Lübeck en 1705 por un joven Bach, es junto al violinista de la corte imperial vienesa Heinrich Ignaz Franz von Weber el más sobresaliente autor. En el violín cabe también mencionar a Johann Heinrich Schmettler, virtuoso de este instrumento que promovió el uso y desarrollo de las formas sonata y suite en Austria y el sur de Alemania.
Destacan asimismo los teclistas Johann Pachelbel, 1653-1706, Johann Jacob Froberger, 1616-1667, junto a Georg Muffat, 1653-1704, privilegiados testigos de los diversos estilos musicales del momento. A caballo entre los siglos XVII y XVIII, Johann Kuhnau, 1660-1722, predecesor de Bach como cantor en Leipzig, Johann Joseph Fuchs, 1660-1741, Johann Caspar Ferdinand Fischer, 1665-1746, Georg Bohm, 1661-1733, son los más prominentes compositores. El barroco musical llegó a su máxima madurez y esplendor en la primera mitad del siglo XVIII con uno de los compositores más importantes de la música universal, Johann Sebastian Bach, 1685-1750, que agotó todas las posibilidades de la música barroca. Su fallecimiento marca tradicionalmente el fin del período. Entre los restantes autores del barroco alemán tardío, cabe destacar al compositor operístico Reinhard Kaiser, 1674-1739, al tratadista Johann Mattheson, 1681-1764, al ludista Silvius Leopold Weiss, 1686-1750, a Johann Adolf Hasse, 1699-1783, Karl Heinrich Graun, 1703-1759, y un joven Georg Friedrich Händel, 1685-1759, hasta que en 1712 se fue a Inglaterra, y sobre todo a Georg Philipp Telemann, 1681-1767, que marca igualmente el inicio de la transición de la música barroca hacia la música clásica de la segunda mitad del siglo XVIII en su país. Inglaterra. Las peculiares condiciones históricas de la Inglaterra del siglo XVII resultaron en una peculiar persistencia del estilo polifónico hasta bien entrado el siglo. Tras la restauración de 1660, John Blow, 1649-1708, y su alumno Henry Purcell, 1659-1695, fueron los más destacados e influyentes autores. En la primera mitad del siglo XVIII, Georg Friedrich Händel, 1685-1759, desde su llegada en 1712 al país, es el más destacado e influyente autor y es considerado aún, junto con su paisano y coetáneo Bach, el más importante compositor del barroco tardío. Después de Händel, la música inglesa vive un periodo de ocaso, aunque a mediados del siglo XVIII destacan Thomas Augustin Arne, 1710-1778, y William Boyce, 1711-1779. Francia. La música barroca francesa participó en gran parte en el brillo cultural de Francia. Esa época corresponde a un tiempo de intensa producción musical en el país. El término música barroca, que incluye la música francesa, que compuesta entre 1600 y 1770, es a la vez complejo y diverso, ya que la música en Francia evolucionó mucho durante este periodo. Contexto: a principios del siglo XVII, todas las artes evolucionaron. La polifonía renacentista, un tipo de música con dos o más líneas simultáneas de melodía independiente, evolucionó, y la música instrumental aumentó, lo que marcó un alejamiento de la voz
y la excelencia de la composición musical. Luis XIV quería expandir el poder político y económico de Francia en las artes y disminuir la influencia de la música italiana. Francia era experta en acordes y era hábil en la creación de música para contar historias, en encontrar la expresión adecuada para imitar la naturaleza, volver a contar historias mitológicas y expresar emociones. Compositores, dramaturgos y músicos de la corte y de la iglesia contribuyeron a esta búsqueda francesa de elegancia y perfección. Música, un instrumento polivalente. La música era un elemento cotidiano en la corte francesa. Acompañaba la vida ordinaria y extraordinaria, los servicios religiosos y los entretenimientos reales. Era compuesta para realzar el esplendor de las ceremonias públicas o para relajar a los soberanos y cortesanos en privado. En esa época, la música servía tanto de entretenimiento como de importante herramienta política. Por lo tanto, sus funciones consistían en consolidar la autoridad, el prestigio y el estatus de la monarquía. La herramienta de un monarca. A través de la historia, los monarcas franceses fueron conocidos por su profundo amor por las artes, ya que comprendieron su importancia social y política y por lo tanto las promovían activamente. Para Luis XIV el poder y las artes estaban ligados. Por el contrario, el amor de María Antonieta por la música era apolítico. El papel de la música cambió a lo largo de los siglos, así como su forma, instrumento, interpretación y recepción. El advenimiento de la ópera francesa. Al comienzo del reinado de Luis XIV, entre 1650 y 1670, la corte francesa permitió el desarrollo de dos nuevos géneros que duraron hasta la Revolución Francesa, adaptándose a los gustos del público: el gran motete y la ópera. En la década de 1650, el cardenal Mazzarino introdujo la ópera italiana en la corte. La música de Cavalli fue muy apreciada y bienvenida por el público francés, pero cuando Luis XIV se convirtió en rey en 1660, su popularidad disminuyó y la ópera francesa fue traída de vuelta 10 años más tarde. Una de las primeras producciones de ópera francesa fue la del compositor Robert Campbell y el libretista Pierre Perrin, que crearon la primera pastoral pomone francesa que se representó en la nueva Académie Royale de Musique en 1671. El público quedó asombrado por la mezcla de poesía y música. La Academia Real de Música. La Académie Royale de Musique fue fundada en 1669 para producir y desarrollar la ópera francesa. A partir de 1672, la academia estuvo bajo la dirección de Jean-Baptiste Lully, el verdadero fundador de la ópera francesa. A petición de Luis XIV, produjo una ópera dividida en partes iguales en canciones, música, poesía, danza y efectos teatrales. La tragédie lyrique nació. Durante muchos años, el género dominó la escena francesa y evolucionó hacia la gran ópera romántica en el siglo XIX. Reinado de Lully. El reinado del Roi Soleil marcó el amanecer del arte lírico, donde la ópera floreció en las formas de comedia, ballet y tragédie lyrique. Primer compositor de su siglo y maestro de la música barroca francesa, Jean-Baptiste Lully revolucionó la danza, la música y el teatro en la corte. Desde Cadmo y Armonía, 1673, hasta Armida, 1686, Lully exploró la música, la acústica, la puesta en escena y el drama en su tragedia lírica, donde se dio mayor importancia al coro y a la orquesta.
Sus espectáculos incluían escenas de canciones y bailes, desarrollo de personajes profundos y atrevidos decorados, así como efectos teatrales. Colaboró todos los años con poetas como Quinault, escenógrafos como Berain y Vigarani y prestigiosos diseñadores de vestuario y coreógrafos como Beauchamp. Orquestas, coros, solistas y bailarines fueron todos animados por Lully a superarse a sí mismo y contribuir al surgimiento de la ópera francesa como una representación fundamental de las artes europeas. Cuando Lully murió en 1687, la ópera se había convertido en el principal teatro de Europa y así permaneció hasta el siglo XIX con la apertura de teatros de ópera en Lyon, Lille, Burdeos y Rouen. Fue sucedido por Jean-Philippe Rameau. Además de Lully y Rameau, otros compositores importantes en la música barroca francesa son François Couperin y Jean-Marie Leclerc. España. En España sobresalieron Gaspar Sanz, Juan Cabanillas, Antonio de Literes, Antonio Soler, Juan Hidalgo, Sebastián Durón, José Marín, José de Nebra, Francisco Corselli, José de Torres, Juan Francés de Iribarren, Jaime Faco, Joaquín García de Antonio, Miguel López y Tomás de Torrejón y Velasco. Por entonces vivieron en España, donde compusieron la mayor parte de sus obras los italianos Domenico Scarlatti y Luigi Boccherini. Fue muy importante la actividad musical durante el reinado de Fernando VI, un gran amante de este arte. Por otro lado, la ópera no fue asimilada sino hasta el siglo XVIII. En su lugar se llevaron a cabo las zarzuelas. En los virreinatos españoles de América también hubo actividad musical, principalmente en México, Perú y Bolivia, con compositores como el milanés Roque Ceruti, Juan de Araujo, José de Orejón y Aparicio, Juan Gutiérrez de Padilla, Ignacio Jerusalén, Domenico Cipolli, Manuel de Sumaya, José de Torres, Antonio Durán de la Mota y Manuel de Mesa y Carrizo, cantantes e instrumentistas. Mucha de esta música aún se conserva y ejecuta. En Bolivia se encuentra el archivo musical de Chiquito, en la región de la Chiquitania, que es considerado uno de los archivos más importantes de música barroca del mundo. Intérpretes contemporáneos de música barroca. En la actualidad, la música barroca es interpretada por un gran número de conjuntos musicales en todo el mundo, incluyendo aquellas que ejecutan una amplia variedad de música clásica. Existen, sin embargo, conjuntos que se han especializado en música de este periodo. Una de las principales características de estos grupos es que buscan rescatar estilos de interpretación e instrumentos propios de la época barroca. Utilizan afinaciones distintas a las empleadas por las orquestas sinfónicas actuales, así como tempos y ritmos poco ortodoxos respecto al canon que ha imperado desde finales del siglo XIX en Occidente. En vídeos posteriores vamos a nombrar algunos de estos compositores en profundidad. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Gracias por haber visto. Gracias.